Nacido en el paisaje rural de la Cuba del siglo XIX, pocos podrían haber predicho el tumultuoso camino que le esperaba a Gerardo Machado. Este fue un hombre que ascendería de orígenes modestos para convertirse en el presidente de su nación, solo para ser expulsado del poder y exiliado por las mismas personas a las que juró servir. La suya es una historia marcada por la ambición, el progreso y, en última instancia, por la naturaleza corrosiva del poder sin control. Este ensayo explora la vida y el legado de Gerardo Machado, un hombre cuyo nombre está grabado para siempre en los anales de la historia cubana, un testimonio tanto de la promesa como del peligro del liderazgo. Gerardo Machado y Morales llegó al mundo el 29 de septiembre de 1869, en la provincia de Santa Clara, Cuba. Su lugar de nacimiento, un humilde rancho ganadero, contrastaba con los pasillos del poder que algún día ocuparía. Su familia era de medios modestos, pero una tocada por las llamas de la revolución. El padre de Machado, un veterano de la guerra de los 10 años, inculcó en su hijo un profundo patriotismo y una fascinación por la vida militar. Estas primeras influencias moldearían profundamente la visión del mundo de Machado, plantando las semillas tanto de sus ambiciones futuras como de la crueldad con la que las perseguiría. De joven, Machado inicialmente siguió una carrera en la industria del tabaco, un camino que parecía ajustarse a los antecedentes rurales de su familia. Sin embargo, el estallido de la Guerra de Independencia de Cuba en 1895 alteró irrevocablemente su trayectoria. Impulsado por el mismo fervor patriótico que había consumido a su padre una generación antes, Machado se alistó en las fuerzas rebeldes. En los campos de batalla de la lucha de Cuba por la libertad, las cualidades de liderazgo natural y la perspicacia estratégica de Machado brillaron. Ascendió rápidamente de rango, convirtiéndose en uno de los generales de brigada más jóvenes del ejército cubano. Sus hazañas en el campo de batalla le valieron tanto elogios como notoriedad, marcándolo como un hombre de acción y una fuerza a tener en cuenta. Con el amanecer de la independencia cubana, Machado hizo la transición de los campos de batalla a la arena política. Su historial militar y su personalidad carismática lo convirtieron en una figura popular, particularmente entre los veteranos que habían luchado junto a él. Fue elegido alcalde de Santa Clara, su ciudad natal, donde adquirió una valiosa experiencia administrativa y perfeccionó sus habilidades como líder pragmático. Su mandato como alcalde estuvo marcado por un enfoque en proyectos de obras públicas y en mejorar las vidas de los cubanos comunes. Los éxitos de Machado en Santa Clara no pasaron desapercibidos en el escenario nacional. Fue nombrado inspector general de las Fuerzas Armadas y posteriormente se desempeñó como secretario del Interior bajo la presidencia de José Miguel Gómez. Estos nombramientos le proporcionaron información invaluable sobre el funcionamiento del gobierno y solidificaron aún más su reputación como un político capaz y ambicioso. En 1924, Gerardo Machado alcanzó la cima de su carrera política cuando fue elegido presidente de Cuba. Su campaña resonó con una nación que anhelaba estabilidad y progreso después de años de agitación política y dificultades económicas. La plataforma de Machado prometía una nueva Cuba caracterizada por la modernización, el desarrollo económico y una infraestructura mejorada. Su presidencia temprana estuvo marcada por ambiciosos proyectos de obras públicas. Carreteras, puentes y edificios públicos surgieron por toda la isla, símbolos tangibles de progreso que resonaron con una población ansiosa por un futuro mejor. El gobierno de Machado también invirtió mucho en turismo, buscando transformar a Cuba en un patio de recreo para la élite adinerada de los Estados Unidos, una medida que trajo beneficios económicos y consecuencias sociales. Sin embargo, a medida que avanzaba la presidencia de Machado, comenzó a emerger un lado más oscuro de su gobierno. La prosperidad económica que había prometido no se materializó para muchos cubanos, y la brecha entre ricos y pobres continuó ampliándose. Además, Machado, una vez aclamado como un héroe de la revolución, se volvió cada vez más intolerante a la disidencia y la crítica. Consolidó su poder, manipulando la Constitución para asegurar su reelección en 1928 en una votación considerada fraudulenta. La oposición al gobierno de Machado creció, alimentada por sus tácticas cada vez más autoritarias. Se restringió la libertad de prensa, los opositores políticos fueron encarcelados o exiliados, y un clima de miedo,
y represión se asentó sobre la isla. La brutal policía secreta de Machado, conocida como los porristas, aterrorizó a la población, silenciando cualquier voz que se atreviera a hablar en contra del régimen. A principios de la década de 1930, Cuba era un polvorín de descontento preparada para la rebelión. Una serie de huelgas y protestas brutalmente reprimidas por el régimen de Machado culminaron en una huelga general que paralizó la isla. Estados Unidos, una vez un firme aliado de Machado, retiró su apoyo a medida que la violencia aumentaba y la estabilidad del gobierno cubano se ponía en duda. Ante una oposición abrumadora, tanto en el país como en el extranjero, el control de Machado sobre el poder finalmente se desvaneció. El 12 de agosto de 1933 huyó de Cuba, buscando refugio en los Estados Unidos, sus sueños de una nueva Cuba destrozados por las mismas fuerzas de descontento que había desatado. Gerardo Machado pasó sus últimos años en el exilio en Miami Beach, Florida, un dictador caído atormentado por las consecuencias de sus acciones. Murió allí el 29 de marzo de 1939. Su legado entrelazado para siempre con el progreso y la brutalidad que marcaron su tiempo en el poder. La vida y el legado de Gerardo Machado son una advertencia sobre la naturaleza seductora del poder y la importancia de equilibrar el progreso con la preservación de la libertad. Era un hombre de contradicciones, un héroe de la revolución que se convirtió en un tirano, un modernizador que recurrió a la represión brutal para mantener su control sobre el poder. La historia de Machado nos recuerda que incluso los líderes con las mejores intenciones pueden sucumbir al atractivo del autoritarismo, y que la búsqueda del progreso nunca debe ser a expensas de los derechos humanos fundamentales. Su legado continúa siendo debatido en Cuba hoy, un recordatorio de un periodo turbulento en la historia de la nación y la lucha continua por la libertad y la democracia. ¿Qué piensan sobre el complejo legado de Gerardo Machado? Compartan sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta exploración de la historia cubana, asegúrense de darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para más historias fascinantes del pasado. ¿Qué otras figuras influyentes de la historia latinoamericana les gustaría que cubriéramos? Háganos saber sus sugerencias.